problemas en la iglesia. Entonces, como obispos, los ancianos tienen que vigilar el desarrollo de la iglesia y tomar en consideración lo que está sucediendo para actuar en consecuencia. Vimos también que el Espíritu Santo dejó establecida la doctrina de la disciplina, que no se origina en la iglesia, eso viene desde el Antiguo Testamento, pero con un carácter diferente. Como decíamos, para reforzar un poco lo anterior, en el Antiguo Testamento no se usaba el concepto de disciplina, sino de castigo. Y el castigo significa pena que se aplica por una falta cometida. Es decir, cometió una falta, se le aplica un castigo. La palabra disciplina no se usaba en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento sí se usa la palabra, repetimos Hebreos capítulo 12, que Dios al hijo que ama disciplina, no castigo. En el Testamento se castigaba, se cometió un error, llegaban a veces apedreándolo, matando. El Nuevo Testamento no alcanza esa idea. Disciplina es un proceso de desarrollo con propósito espiritual en la Biblia. Y allá mismo en Hebreos 12 dice que Dios al hijo que ama disciplina, y lo hace, dice el versículo 11, para que participe de su santidad, es decir, para que haya un desarrollo espiritual en el hijo disciplinado. El Espíritu Santo deja en la Biblia las líneas en las que funciona la enseñanza de la disciplina, y lo hace para corregir cosas que no estén bien. Nunca se aplica una disciplina cuando no hay nada mal hecho. Siempre que hay disciplina, algo hay que no está bien. Es como las leyes de la ciudad. El mismo Señor dice que la Biblia, que Dios puso los jueces para castigar al desobediente, no al que obedece las leyes. Entonces, cuando un juez tiene que ponerle una condena o una multa a una persona, es porque algo hizo. Si no hizo nada, no le van a hacer nada. Lo mismo sucede en la iglesia. Una disciplina se aplica cuando algo no está bien. Y vamos a seguir viéndolo en la Biblia. Algo no está bien y amerita entonces una disciplina. Ahora, las disciplinas son diferentes, variantes. No es una para todo. No, son variantes. Pero una disciplina sencilla puede alcanzar una disciplina en lo máximo. Y vamos a seguirlo viendo. Estamos viendo en la Biblia viendo que Satanás está interesado por dañar el testimonio de hermanos, y ese testimonio daña el testimonio de la iglesia. Y lo hace de diferentes formas. Estrategias satánicas o maquinaciones, como dice el apóstol Pablo. No ignoramos sus maquinaciones, y él anda cual león rugiente buscando a quien devorar. No se olviden, Satanás no se preocupa por los que no son creyentes. Su interés está en el cristiano, porque así él puede lograr sus objetivos. Muy bien, estábamos hablando entonces de que desde el principio que se estableció la iglesia hubieron problemas. Hubo problemas con Ananías y Zafira, que quisieron hacer algo que no estaba correcto. Ellos podían verse hecho las cosas bien, pero no la hicieron. Luego tenemos también en los Hechos capítulo 6 que hubo un problema de murmuración en la iglesia, un problema grande que hubo que tomarse medidas para corregirlo. Todas esas son influencias satánicas en la iglesia. Y de ahí pasamos entonces a la primer disciplina directa que hay en el Nuevo Testamento, y la pone el Señor Jesucristo. En Mateo 5, 22 a 25, dice allí: si vienes al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, no la presentes. Ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces
ven y presenta tu ofrenda. Ahí hay una disciplina que detiene la adoración entre hermanos que tienen problemas. Lo presenta el Señor Jesucristo y le dice, esto se hace de esta manera. Si hay problemas, no está autorizado a adorar. Por supuesto, pasamos por alto eso y venimos y nos sentamos en la cena o donde sea y hacemos todo, pero el Señor dijo, no tiene valor hasta que no resuelvas la situación. Y dijimos que Dios no usa lógica. La lógica es que el que ofende debe de venir al ofensor. Y muchas veces los hermanos alegan eso. Pero esa lógica no es la lógica de Dios. Dios no usa lógica. Dios usa su sabiduría. Y dice que el ofendido debe ir al ofensor y reconciliarse con él. Debe ir el ofendido al ofensor. No hay ningún mandamiento en la Biblia que diga que el ofendido, el ofensor tiene que ir a pedir perdón. No existe. El ofensor tiene un deber. Si quiere, va y lo hace, pero no es un mandamiento. El ofendido sí tiene mandamiento para ir a corregir eso. Al revés de la lógica del mundo, sí. Al revés, sí. Pero el ofendido, dice el Señor, que debe ir a resolver el problema. El segundo caso que vimos fue, y con ese nos quedamos, fue en Mateo 18, aquel caso también de un ofendido, que el Señor le dice, ve donde el ofensor y trata de convencerlo, y si no acepta, entonces lleva 2 testigos para que vean que tú estás interesado en resolver el asunto, y si no acepta esos testigos, entonces preséntalo a la iglesia, le pasa ese problema a la iglesia. Hay un hermano ofensor que no acepta la reconciliación, no la acepta. Entonces el hermano ofendido lo pasa a mano de la iglesia. La iglesia dice, trata de convencer al hermano, pero él insiste en su negatividad. Entonces se aplica una disciplina por esa dureza de corazón de no querer resolver el problema. Por ejemplo, una ilustración ligera. Si un policía para a una persona, vamos a suponer, va conduciendo y lo para en la carretera, y esta persona sale violentamente de la carretera, del carro, y resiste al policía, ya él se buscó otro problema. ¿Entiende? O sea, resistió al policía y ya complicó su situación. Un creyente que resiste la reconciliación con un hermano está complicando su situación. Y algo que puede ser sencillo en principio, se va a complicar al final. Y es lo que pasa con este hermano que citamos. Él pudo haber resuelto con el hermano que fue donde él, pero no quiso. Llevó 2 testigos, no quiso. Lo llevan a la iglesia, no quiso resolver el problema. Ok, entonces se pasa ahora a una disciplina por su dureza de corazón de no querer reconciliarse con el hermano. Entonces, ahí los ancianos se reúnen con la iglesia y toman una decisión final, una disciplina. Tenlo por gentil y publicano, como una gente que no conoce las cosas de Dios, una gente que está actuando negativamente como cristiano en la iglesia. Y entonces se aplica una disciplina que dice que lo que es atado en la tierra es atado en el cielo, y lo que es desatado en la tierra es desatado en el cielo. Es decir, que el cielo toma en cuenta la disciplina que pone la iglesia y también se aplica en el cielo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, no adores si primero no te reconcilia, eso es una disciplina. Prohibido adorar sin reconciliación. Eso es una disciplina que puso el Señor. Aquí la ponen los ancianos. Y es una persona que es atada simbólicamente, es decir, neutralizada en el ministerio de la iglesia hasta que resuelva su situación. Entonces se pone esa disciplina que es bastante fuerte, como les dije. Tener a una persona en el sentido que dice ahí, para nosotros no tiene mucho valor esto, pero en ese tiempo para un judío decir que trate a otro judío como un gentil es decirle
trátalo como un perro. Así trataban ellos los gentiles. Es decir, que es una disciplina bastante fuerte la que pone ahí. Y cuando los ancianos están poniendo esa disciplina, dice el Señor en el versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre para disciplinar, yo estoy en medio de ellos. Eso que es para iglesia pequeña y cosas así. El texto no habla de eso. Se está hablando de una disciplina y el Señor está presente en el momento de la disciplina, aprobando lo que se está haciendo. Esa es la idea de esta disciplina que es bastante fuerte aquí en Mateo capítulo 18, versículos 15 hasta el 20. Pasamos a otro cuadro. Romanos capítulo 16. Léame esa parte, hermano. Romanos capítulo 16, versos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Muy bien, ahí tenemos otra disciplina. Dice que se aparten de los que causan divisiones contra la doctrina que os he enseñado. Divisiones contra la doctrina. Es decir, ¿cuál es la doctrina que el apóstol, por medio del Espíritu Santo, ha enseñado en la comunión cristiana? ¿Cuál es? La doctrina, por supuesto, de la comunión cristiana, que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros, que seamos de un mismo sentir en la obra, todo eso. Una división, hermanos, no es solamente la separación de un grupo de otro. Esa es una división. Pero hay divisiones dentro de la iglesia que se producen cuando dos hermanos o más tienen diferencias, tienen cosas que rompen su comunión. Eso es una división también, una división, porque hay uno de un lado y otro de otro, y por lo general hay hermanos que se dejan llevar de esto y se ponen de acuerdo con un lado o con otro. Ya eso es una división dentro de la iglesia. Es decir, que cuando hay problemas entre hermanos, ya hay una división. Y dice Pablo aquí, hermanos, fíjense en los que causan divisiones contra la doctrina que yo les he enseñado, que vienen con lisonjas a convencer a los hermanos para que lo apoyen a ellos, con las ideas de ellos, vienen a convencerlo y entonces los hermanos se dejan convencer de ideas sin ver la otra parte de la moneda, un solo lado. Eso es incorrecto en la Biblia. Ahora, esas son, como les dije siempre, estrategias satánicas. Primeramente, si usted va al Antiguo Testamento, allí hay lo que se llama la contradicción de Coré. Coré fue una persona que estuvo en contra de la dirección que Dios puso en el pueblo de Israel de Moisés, y entonces comenzó a convencer con lisonjas a judíos entre el pueblo de Israel, y llegó a convencer 250 que se pusieron de parte de él. Él enseñaba que por qué Moisés tenía que ser líder, que Moisés era el que lo dominaba todo, que los otros debían tener oportunidad. Entonces él convenció a 250 de que él tenía razón. Y cuando esto llegó a oído de Moisés, Moisés dijo, no hay problema, vamos a probar a quién puso Dios en esto. Y cuando estaban haciendo la prueba, dice la Biblia que se abrió la tierra y se tragó vivo a 250 seguidores de Coré, queriendo decir que Dios no estaba de acuerdo con la actitud de ellos de crear una división en el pueblo. Mire la forma en que Dios actúa en este caso.
Entonces, ahí está diciendo eso, contra la doctrina que os he enseñado, la comunión cristiana, la armonía en la iglesia, que vengan a convencer con lisonjas, convencer y poner gente de parte de ellos, y la división se va ampliando. Dice Pablo ahí por medio del Espíritu Santo, la disciplina que hay que aplicar. No los tomes en cuenta, no le preste atención. Y si quieren saber algo mejor informado, pues pregúntenle a los ancianos de la iglesia qué es lo que está sucediendo, y le va a ver usted ahora las dos caras de la moneda. Oír un solo lado no es correcto, no es correcto ni siquiera entre los inconversos. Un juez no pasa un juicio con una sola persona que va a acusar. Él tiene que oír las dos partes para llegar a una conclusión. Si nosotros oímos una sola parte, estamos actuando injusta o incorrectamente. Alguien le dice algo, muy bien, yo te oigo a ti, pero yo quiero oír la otra parte a ver qué dice. Y de las dos usted saca una conclusión. Pero de identificarse con un lado es incorrecto e injusto a la misma vez. Si alguien trata de hacer eso, sepárense de él. No se pongan de acuerdo, porque está creando problemas. Otra estrategia satánicas. ¿Qué fue lo que Satanás hizo en el cielo cuando Dios tuvo que echarlo del cielo? Convencer a un grupo de ángeles para que se fueran con él, porque él tenía un plan que era hacer otro trono y sentarse en las alturas como imitación de Dios, y convenció a una cantidad de ángeles con sus lisonjas, y Dios lo disciplinó echándolo a todos del cielo. Así que hay que tener cuidado, porque Satanás sabe cómo hace sus cosas. Deme otro cuadro, hermano. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, versos 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muy bien, ahí tenemos otro caso. ¿Qué sucedió aquí? Si ustedes leen los versículos anteriores, había un hermano, no sabemos si joven o como sea, que estaba teniendo relaciones íntimas con su madrastra, la mujer de su esposo, de su padre. Y él estaba ahí en la iglesia y no pasaba nada hasta que se descubre esta situación. Y entonces Pablo toma medida en esto porque los hermanos no le prestaban atención a esto. Y entonces él llama a una reunión de la iglesia y le dice allí lo que ellos tienen que hacer. Y Pablo le dice: reúnanse ustedes, yo me reuniré espiritualmente con ustedes, es decir, estaré consciente en el momento que se reúnen, apoyando lo que ustedes decidan. Y dice él, usando una autoridad apostólica, que el tal hermano sea entregado a Satanás para destrucción del cuerpo. ¿Usted quiere una disciplina más fuerte que esa? Cuando hay inmoralidad en la iglesia, tiene que haber una disciplina drástica. La iglesia no puede entregarle a nadie a Satanás, porque imagínese usted cuántos hermanos tendríamos hoy. No puede entregar a nadie, eso es apostólicamente de ellos. Pero la iglesia sí debe aplicar una disciplina por inmoralidad en la iglesia. Y esa es la disciplina más drástica que hay en la Biblia. Que este hermano sea entregado a Satanás para destrucción del cuerpo. Es decir, que si él no se reconcilia, él puede sufrir enfermedades, problemas y muchas cosas más como consecuencia de su desobediencia. Así que vemos cómo las cosas van funcionando en la doctrina disciplinaria de la Biblia. Cada una tiene un acto distinto. ¿Entiende? El primer caso, no debe adorar. El segundo caso, tratarlo como si fuera una persona no creyente. El tercer caso, apártese del que esté tratando de convencer a hermanos cosas contrarias a lo que enseña la Biblia. Y ahora este cuarto caso, este hermano debe ser entregado a Satanás. Entonces usted ve
que hay diferentes doctrinas, sí, disciplinas que se aplican dependiendo la circunstancia que se esté tomando en consideración. Eso es lo que la Biblia enseña sobre esto. Vamos a ver otro cuadro más. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versos 11 al 15. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Muy bien, ahí está el otro caso. Se presentó en Tesalónica hermanos o un hermano que no quería trabajar. Y lo que hacía era que andaba de casa en casa, comiéndole la comida a los hermanos y metiéndose en cosas, en conversaciones y en problemas que no tenía que meterse, lisonja para que le dieran la comida, y así se pasaba de un tiempo a otro, de un día a otro, no trabajando en nada. Y eso es un mal testimonio en la iglesia, un hermano que tome esa actitud de no querer trabajar. ¿Usted cree que no? Sí lo hay. He conocido esos hermanos que siempre le sacan el cuerpo al trabajo, pero andan de casa en casa comiéndole la comida a los hermanos. Dice Pablo, no, el que no trabaja, que no coma. Y dice a estos hermanos, no os juntéis con él, no, vamos a ponerlo más parafraseado el asunto, no lo invite a su casa a comer, no lo invite, para que no le alimente esa mala costumbre. No lo tenga como enemigo, pero no lo invite, sáquele el cuerpo a eso. Y entonces lo va a ayudar a él a reflexionar que necesita trabajar para comer. Mire, a mí me pasó en Nueva York una vez esto. Había un hermano con esa costumbre, que se pasaba de aquí para allá y de allá para acá. Y los domingos salíamos de la iglesia y él siempre iba y se sentaba en la entrada de la casa de un anciano de la iglesia. Cuando los hermanos venían con su familia, ahí estaba sentado. Ya no había que hacer nada que invitarlo. Un día cometió el error de seguirme a mí. Y íbamos, Siana y la muchacha y yo, y comenzó a hablar conmigo de la Biblia, del mensaje, y íbamos caminando, y yo digo, este va a fracasar hoy. Siana siempre dejaba la comida hecha antes de ir a la iglesia. Y cuando llegamos a la casa, entramos, era en el segundo piso, habla, a las 5 de la tarde ya, y habla de Biblia, y habla de esto, y habla de lo otro. Y como a las 5 le digo, Siana, acuérdate de una taza de café por ahí. Aquí vamos los dos a pasar hambre. Llegó la hora de salir, vamos a la iglesia ya, hermano. Pero esa es la situación. Yo comí en la noche, pasé hambre, pero no le alimenté la práctica de estar visitando de casa en casa para comer. No, así no. Y eso es lo que dice la Biblia. Una disciplina. No lo invite, no le apoye su costumbre. No lo tenga como enemigo, pero no le apoye eso, que trabaje. Si no trabaja, que no coma. Eso no quiere decir que usted puede invitar a un hermano un día a su casa y cosas así. Pero cuando hay esa práctica de vagancia, eso no sirve. Eso no es correcto en la iglesia. Y dice la Biblia, trabaje y coma, si no, no coma. Entonces tenemos nosotros, esa es otra disciplina. A ese hermano, sáquele un poquito del cuerpo y no le alimente esa costumbre que tiene de andar en esa condición sin querer trabajar. Usted ve que hay doctrinas en la iglesia diferentes, pero ahí están. Y hay que aplicarlas para que haya un buen orden y un buen desarrollo en la iglesia. Deme otro cuadro más. Primera Timoteo, capítulo 1, versos 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales
son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Muy bien, ahí tenemos otro caso bastante fuerte. ¿En qué consiste esta situación? Los hermanos que les gusta meter chismes en la iglesia. Esos hermanos están actuando mal, a blasfemar, a decir cosas que no están correctas, a criticar a los hermanos, a criticar esto, los programas, los ancianos. Cualquier práctica de esa es incorrecta, ¿entiende? Es incorrecta. Usted puede querer saber por qué se está haciendo esto en la iglesia, sencillamente vaya y pregunte y le van a explicar por qué se está haciendo o por qué no se está haciendo otra cosa. Es posible que a usted no le guste lo que le digan, pero son responsables los que decidieron hacerla. Pero salir a crear un ambiente negativo dentro de la iglesia, eso es blasfemar contra las cosas de Dios. Y dice Pablo, esa persona yo lo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Usted nota otra vez una disciplina fuerte. ¿Por qué razón? Por esa costumbre de andar regando cosas en la iglesia que no tienen ningún valor y hacen más bien daños que educación espiritual de la iglesia. Nótese, otro caso fuerte. Deme otro más. Muy bien, aquí lo que queríamos establecer es que la iglesia es una obra del Señor Jesucristo. Él dijo, yo la estableceré y Satanás no va a prevalecer. O el Hades, que es la muerte, no va a prevalecer contra ella. La iglesia no va a desaparecer por nada, porque es el Señor que le está edificando. ¿Se acuerdan que en los Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a los que se salvaban? Él es que lo está haciendo. Y es una iglesia fuerte y no importa lo que pasa, Satanás no prevalecerá contra ella. Deme otro cuadro de disciplina. Primera Timoteo, capítulo 5, versos 17 al 20. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Muy bien, aquí el contexto que hemos leído tiene que enfoca a los ancianos. Hay reconocimiento para los que hacen su trabajo bien, hay una observación para que contra un anciano no se acepte una acusación, sino con 2 o 3 testigos. Es decir, no se puede acusar a un anciano si no hay testigo de la acusación que se hace. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y dice ahora la porción que los que persisten en pecar, ahí entran los ancianos y cualquier otro más, los que persisten en pecar, repréndelo delante de los demás. Es decir, si hay una persistencia en hacer algo que no está bien hecho, sea anciano o sea quien sea, amerita una reprensión pública delante de la iglesia. Lo hacen los ancianos. Parece ahí, hermano, se le ha dicho que eso no está bien y usted sigue y se le da una reprensión pública delante de la iglesia. Es decir, que aquí no se escapa nadie, ni hermanos, ni ancianos, ni nadie. Cualquiera que esté actuando mal amerita una disciplina. Ahora, ¿dónde está el problema que se presenta? Quizás dije en la primera oportunidad que por no tratar estos temas perdemos
el sentido del valor de lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice eso, no lo está diciendo para hacerle daño a nadie, sino el propósito es ayudar a la recuperación por medio de una disciplina y que la iglesia mantenga un buen testimonio y una buena armonía entre los hermanos. Ese es el propósito. Nunca es ni votar a nadie de la iglesia ni hacerle daño a nadie, simplemente para mantener. Y repito, no hacemos nosotros lo mismo con nuestros hijos. Cuando actúan mal, no le disciplinamos, la disciplina que usted quiera que sea. Uno le habla, otro lo pone contra la pared, otro le prohíbe usar los equipos electrónicos. Siempre hay una disciplina cuando hicieron algo malo. Ahora, usted no lo está haciendo eso para hacerle daño ni para botarlo de la casa. Sencillamente está corrigiendo algo que no está bien. Y eso es en la iglesia lo mismo. Una disciplina se pone para corregir lo que no está bien y tenemos que hacerlo así. Hay situaciones entonces que se presentan que crean crisis. Le pongo el ejemplo: el padre le pone una disciplina al hijo, pero la madre no está de acuerdo con la disciplina y hay una crisis en el hogar ahora. Él cree que debe hacerlo, la madre cree que no debe hacerlo. Entonces aquí hay una situación crítica porque no hay un orden central ni una autoridad definida o respetada. Pasa lo mismo en la iglesia también. Cuando se pone una disciplina y alguien está en contra de lo que se ha hecho, sencillamente está apoyando lo que ese hermano está haciendo, que no está bien. Lo está apoyando porque está poniendo de parte de él. Y eso no es correcto. No hay que apoyar las cosas malas que otro haga. O lo mejor es llamarlo y decir: hermano, en esto usted no está correcto. Y la otra cosa es que no se toma en cuenta que la Biblia es la que está hablando. El Espíritu Santo está diciendo que así debe ser. No estamos haciendo eso. Entonces, ahí viene la situación. Es posible que yo aprecie mucho a ese hermano y creo que no debieron haberlo disciplinado. Está bien que yo lo aprecie, pero mi aprecio no debe pasarle por encima a lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice eso, mi deber como cristiano es obedecer lo que la Biblia dice. Y de esa manera le estamos haciendo bien a la iglesia y le estamos haciendo bien a ese hermano, que le estamos haciendo reconocer que él no actuó bien. Y entonces se hace esa situación. Por lo general la tendencia es que hermanos se van de la iglesia porque no estuvieron de acuerdo con eso. Muy bien, entonces usted estaba de acuerdo con lo mal hecho y no con la disciplina para corregir lo mal hecho. Está de acuerdo con eso. Está de acuerdo con lo que hizo el hermano y no está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y ahí hay incongruencias en un creyente. Yo creo que tenemos que definir nuestras vidas espirituales, que no son vidas conectadas con nada. Son vidas individuales y que debemos reconocer lo que dice la Biblia. Así que esa doctrina está bien definida en la Biblia en todas las áreas para que sepamos tomar decisiones de acuerdo a lo que ha sucedido para bien de la iglesia, para bien de todos en la iglesia. No es para acusar a nadie de nada, ni para castigar a nadie, es para corregir esto. Voy a terminar con esto. Yo tengo 34 años trabajando en esta iglesia y yo recuerdo que cuando yo vine, poco tiempo después, hubo un problema en que hubo que tomar una disciplina contra uno de los ancianos de la iglesia. Uno de los ancianos de la iglesia, tuvimos que aplicarle una disciplina. Cuando algunos hermanos se pusieron en contra, que no, que se hizo mal hecho, que esto, que yo no estoy de acuerdo, ok, se quedó así, pero se puso una disciplina. Ya estaban ganando hermanos para su posición. Y el hermano disciplinado fue un hermano que actuó perfectamente bien, él y su familia. La familia venía a las reuniones de la Cena del Señor, él venía y se sentaba atrás, y así pasó unos 6 meses sin faltar a las reuniones de la iglesia, que fue lo que le aconsejamos que hiciera para acortar su disciplina.
uno de esos días que los hermanos están criticando y haciendo así, él me dice, hermano, yo quiero decirle algo a la iglesia. Y yo le dije, ¿qué usted quiere decirle? No se preocupe, hermano, no desconfíe de mí, quiero decirle algo a la iglesia. Ok, le di un micrófono y él se paró y dijo ahí, frente a la congregación, dijo, hermanos, tengo que confesarle que estoy de acuerdo con la disciplina que los ancianos me han puesto a mí. Yo actué mal y debo de enfrentar mi responsabilidad. Así que no hay problemas, yo me siento atrás hasta que sea el momento de que ellos me levanten mi disciplina. Estoy de acuerdo con lo que ellos hicieron. Ese grupo que estaba revolteándose, ahí se le cayó lo que ellos creían. Y de ahí se callaron porque se dieron cuenta que ellos estaban actuando mal. Y este hermano, unos 5 o 6 meses después, se le levantó la disciplina y pasó a tomar la cena solamente. Y duró un tiempo ahí, 2 meses creo, participando de la cena. Después de ahí entonces se usó en las reuniones los domingos de la noche que teníamos, donde se lee una porción de la Biblia y ahí se ora, se invita a un hermano a orar. Entonces a él se le invitó a leer la Biblia cuando el que iba a dirigir podía invitarlo y también a orar en las reuniones. Y estábamos en ese proceso de levantamiento de la disciplina y en ese proceso la compañía que él trabajaba se fue a Atlanta y se lo llevó y no se logró el final. Pero ese fue un proceso que él lo asimiló muy bien y su familia, no hubo problemas y todo iba perfectamente bien. Eso es lo correcto en una disciplina. Pero hay que correr y entonces irse, que no, que yo vengo, que no estoy de acuerdo y comenzar a criticar. Toda crítica que se hace contra una disciplina se está criticando lo que la Biblia dice que se debe hacer cuando algo no está bien hecho. Creo que en eso tenemos que estar de acuerdo. Y eso es lo que enseña la Biblia y esa responsabilidad se la asignó el Espíritu Santo a los ancianos de la iglesia. Así que pensemos en esto, hermano. Es una doctrina muy fuerte, pero ahí está. Siempre ha estado ahí, como dice Carballosa. Lo que pasa es que no la estudiamos y actuamos entonces, no sencillamente contra lo que se hizo, sino contra muchas cosas. Estamos favoreciendo al que cometió el error y estamos oponiéndonos a lo que enseña la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que decidirnos primero que todo por lo que dice la Biblia. Bien, ojalá que reflexionemos en esto y pensemos en la responsabilidad que hay como creyentes de mantener un testimonio que no afecte a la iglesia, sino que podamos ver personas viniendo a los pies del Señor. Lo dejamos aquí. Si el Señor lo permite, el domingo que viene vamos a hablar en primer lugar